El ser humano tiene una capacidad casi poética para el desastre. A menudo, confiamos nuestras vidas a máquinas de miles de toneladas, asumiendo que quienes las operan siguen las reglas con una precisión quirúrgica, pero la realidad es mucho más oscura. Existen protocolos escritos con sangre que jamás deberían ser ignorados. Sin embargo, el exceso de confianza, el aburrimiento o la simple estupidez suelen ser los ingredientes principales de una tragedia anunciada. Lo que estás por ver no son simples fallos mecánicos, son momentos exactos donde la cadena de mando se rompió. Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará mirar con otros ojos el próximo tren que decidas abordar. Esto es, los 7 accidentes de trenes por culpa de errores humanos. Temperley es el corazón de la zona sur, un laberinto de vías donde si no sabes lo que haces terminas mal. Esa noche del 7 de junio de 2015 en la zona sur del conurbano, el servicio 2277 estaba a cargo de la locomotora A907. Tenía que ser un viaje más hacia Gutiérrez, pero dentro de la cabina, el clima no era el de un viaje normal. A bordo estaban 2 personas, Diego Sánchez, el maquinista con años de experiencia, y Nicolás Navarro, su ayudante. Hasta acá, todo bien. El problema es que decidieron jugar a algo peligroso. Hay una regla de oro en el ferrocarril. El maquinista maneja, el ayudante asiste. Es innegociable. Pero Sánchez y Navarro decidieron que esa noche las reglas no aplicaban para ellos. Cambiaron de lugar. Navarro, el ayudante, se sentó en el comando. Sánchez pasó al asiento de acompañante, un intercambio que está totalmente prohibido. No es un capricho reglamentario, es que la vida de cientos de pasajeros depende de que el tipo más capacitado tenga las manos en el freno. Sin haber recibido una orden del operador de control y con el enroque ya hecho, la formación 2277 empezó a moverse. La A907 avanzaba pesada, ganando velocidad, ignorando que el tablero de señales le marcaba un rojo furioso. En la torre de control, los ojos del operador se abrieron como platos cuando vio en el monitor que el servicio 2277 se estaba metiendo donde no debía. Agarró la radio y el aire se llenó de desesperación. 2277, parate, 2277, parate. 77, parate, 77, parate. Por el otro, realizando tareas de maniobras en la playa, estaba la A921. El grito perforó el aire de la cabina, pero el tiempo se había acabado. La A907 embistió de frente a la A921. El choque de estas 2 moles de acero fue devastador. El frente de la formación de pasajeros se montó sobre la locomotora de maniobras, dejando un saldo de más de 40 heridos y 2 de las mejores máquinas del país reducidas a chatarra en segundos. Cuando el polvo se asentó, la investigación no tuvo dudas. El accidente no fue por una falla de las máquinas. Las GT22 funcionaban perfecto. El desastre ocurrió porque Sánchez y Navarro decidieron que el manual de seguridad era opcional. El país amaneció con una imagen impactante. La A907 del servicio 2277 montada sobre la A921. El choque fue tan violento que las estructuras de acero, diseñadas para resistir toneladas, se doblaron como si fueran de papel. En aquel entonces, el clima político estaba muy caldeado.
Faltaban pocos días para las elecciones primarias. Desde el Ministerio de Transporte se llegó a hablar de sabotaje para dañar la gestión ferroviaria. Sin embargo, con el paso de los años, la historia parece decantarse por la explicación más simple y terrible de todas: la exceso de confianza. Dos trabajadores que creyeron que no pasaba nada por romper una regla, hasta que el hierro de la A921 les demostró lo contrario. Para entender la magnitud de este desastre, debemos analizar la cadena de negligencias que sellaron el destino de estas máquinas el fatídico 3 de abril del 2011. Todo comenzó con la formación de la locomotora 9068, que se encontraba cumpliendo el servicio 336, el cual unía la ciudad de Mar del Plata con la terminal de Constitución. El tren avanzaba con normalidad hasta que la máquina sufrió una falla mecánica total, un principio de incendio que la dejó varada en medio de las vías cerca de Lezama. Ante la emergencia se solicitó el envío de una unidad de rescate, la locomotora 9087, que en ese momento era la titular del tren 335. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación es un ejemplo escalofriante de cómo la falta de comunicación puede transformar una misión de auxilio en una escena de destrucción total. Los maquinistas de la 9068, en un acto de confusión imperdonable, entregaron por radio un punto kilométrico erróneo. Proporcionaron la ubicación del kilómetro 146 de la Ruta 2, una referencia que correspondía a la ruta de la autovía para leer la vía, pero que no tenía nada que ver con su posición real sobre los rieles del ferrocarril Roca. El maquinista de la 9087, confiando plenamente en la información recibida de sus propios compañeros, puso la máquina a alta velocidad bajo la creencia de que el objetivo todavía se encontraba lejos. Al viajar con la guardia baja y la potencia al máximo, el impacto fue inevitable. La 9087 se encontró de frente con la masa de acero de la 9068 cuando menos lo esperaba, sin tiempo siquiera para accionar los frenos de emergencia. El saldo de esta negligencia fue devastador. 70 personas resultaron heridas, muchas de ellas con fracturas y contusiones graves, debido al violento efecto látigo del choque que destruyó las cabinas y hundió la plataforma del primer coche. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales, un verdadero milagro considerando que el auxilio se convirtió en un proyectil de hierro que embistió a su propia formación. Este caso dejó claro que en el ferrocarril un solo número mal informado es suficiente para causar una catástrofe. Buenos Aires, 19 de abril de 2005, 20:00 horas. La estación Sarandí parece una escena repetida 1000 veces. Gente apurada, conversaciones cruzadas, puertas metálicas golpeando contra el aire frío de la noche. Una formación de la línea Roca permanece detenida en el andén más de lo habitual. Nadie se alarma. Para los pasajeros es solo otra demora más del sistema. Algunos miran el celular, otros se acomodan para el viaje. Todo parece normal. Pero detrás, avanzando con rutina automática, aparece la locomotora General Motors GR12A627. Desde la cabina, las señales indican vía libre, luz verde, ingreso autorizado. El maquinista reduce velocidad para entrar a la estación, sin saber que adelante la vía sigue ocupada. El tren detenido casi no emite sonido entre el bullicio del andén, y dentro de los vagones nadie percibe el peligro que se acerca metro a metro. La distancia se acorta demasiado rápido. Tal vez hubo bocina, quizá frenos, pero el ruido ambiente devora cualquier advertencia. Y entonces ocurre un golpe seco, violento, inesperado. Los vagones vibran, pasajeros caen contra asientos y puertas. Mochilas vuelan por el aire.
No hay descarrilamiento, pero el impacto rompe la rutina en segundos y transforma la estación en caos puro. Minutos después llegan sirenas y luces azules. Ambulancias y bomberos asisten a entre 40 y casi 70 heridos, muchos golpeados por viajar de pie en plena hora pico. La investigación sería clara: una señal mal otorgada, un error humano que permitió que dos trenes compartieran la misma vía, una decisión breve, consecuencias reales y una noche común que terminó convertida en un recuerdo oscuro para quienes solo querían llegar a casa. ...16 de febrero de 2011... final de la tarde en San Miguel. El sol ya cae y cientos de pasajeros regresan de sus trabajos mientras los trenes de la línea San Martín circulan como cada día. Una formación suburbana, operada por UGOFE, se encuentra detenida en las vías, a la espera de avanzar hacia José C. Paz. Puertas cerradas, gente de pie, silencios inciertos. Nadie imagina lo que está por ocurrir. A lo lejos, desde Retiro, parte un servicio de larga distancia de Ferrobaires con destino a Junín. La formación lleva pasajeros que esperan un viaje tranquilo, kilómetros por delante, hasta que las distancias empiezan a acortarse inquietantemente con el convoy detenido. Las señales luminosas y de vía deberían advertir que el tren suburbano se encuentra parado, pero algo falla. Maniobras, frenos, y la máquina de Ferrobaires embiste por detrás a la formación de UGOFE sin margen para detenerse. El choque es brutal. El metal de una locomotora se incrusta en el furgón trasero del tren urbano. Los vagones se superponen y los pasajeros son arrojados contra asientos y ventanillas. En cuestión de segundos, la rutina del regreso se convierte en caos absoluto. Gritos, confusión y el estruendo del impacto que nadie esperaba. Rápidamente, asistieron ambulancias y bomberos para auxiliar a los heridos y evacuar a quienes quedaron atrapados entre los hierros retorcidos. El saldo fue devastador. 4 personas perdieron la vida y más de 70 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, según los informes de ese momento. Las pericias posteriores arrojaron datos inquietantes. El tren de Ferrobaires habría pasado señales restrictivas en rojo y no redujo la velocidad a tiempo, lo que dejó a los frenos sin margen para actuar y provocó la colisión mortal. En algunos análisis también se mencionó que sistemas de freno estaban comprometidos, intensificando la gravedad de la tragedia. Esa tarde común que parecía no tener nada fuera de lugar, terminó marcada por una de las tragedias ferroviarias más recordadas del área metropolitana. No fue solo un choque de trenes, fue un instante en el que decisiones humanas, señales ignoradas y un sistema bajo presión se unieron para convertir un viaje cotidiano en una historia de dolor y consecuencias profundas. Otra vez la línea San Martín, otra vez esa sensación incómoda que muchos ya conocían, pero esta vez es 10 de mayo de 2024. La mañana avanza con normalidad en Buenos Aires. En el barrio de Palermo, el tránsito ruge debajo del viaducto mientras arriba, una formación del San Martín parte desde Retiro con destino al conurbano. Gente que va al trabajo, estudiantes con auriculares y personas mirando el celular sin imaginar que, en cuestión de minutos, ese trayecto cotidiano quedará grabado en la memoria colectiva. El tren avanza, cruza estaciones, todo parece rutinario, pero hay algo que no se ve, algo invisible que ya está fallando. En ese tramo elevado, el sistema de señales automáticas no operaba con normalidad. Robos de cables habían afectado la señalización y se trabajaba bajo un sistema manual, un protocolo conocido como bloqueo absoluto. En teoría, solo un tren debía ocupar ese sector de vía a la vez. En teoría, el error era imposible,
Pero las teorías no detienen trenes. Mientras la formación con pasajeros se aproxima a Palermo, otra composición, vacía, se encuentra detenida más adelante sobre el mismo viaducto, silenciosa, inmóvil, esperando una orden que tal vez nunca llegó correctamente. Desde abajo nadie nota nada extraño, desde arriba tampoco, hasta que es demasiado tarde. A las 10:30 de la mañana, el tren con pasajeros impacta violentamente por detrás contra la formación detenida. El sonido es seco, brutal, metal desgarrándose, vidrios explotando, vagones que se comprimen como si fueran de papel. El viaducto entero parece estremecerse. El caos es inmediato. Gritos, polvo, personas intentando entender qué pasó. Más de 60 heridos, algunos con politraumatismos, otros en estado de shock. En minutos, ambulancias, bomberos y personal del SAME llegan al lugar. Camillas subiendo al puente, rescatistas entrando a los vagones deformados. La rutina porteña se detiene. Otra vez la línea San Martín. Otra vez preguntas sobre señales, protocolos y responsabilidad. Porque lo que debía ser un simple viaje de viernes terminó convirtiéndose en uno de los episodios ferroviarios más impactantes de los últimos años. Y mientras los trenes quedaron detenidos sobre Palermo, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿cómo pudo ocurrir otra vez en pleno 2024? ...31 de diciembre de 2010... el último día del año en Buenos Aires, cuando la mayoría piensa en brindis y despedidas, pero no en frenos ni en señales. En Palermo, a la altura del puente sobre la calle Belisario Roldán, dos formaciones operadas por Trenes de Buenos Aires circulaban con minutos de diferencia rumbo a José León Suárez. La formación que iba adelante, un Toshiba identificado por ferroviarios como Chapa M, se detuvo en un cambio de vías. Nada extraño en apariencia, maniobras normales, rutina ferroviaria. Pero detrás avanzaba otra formación Toshiba, conocida como Chapa E, encabezada por la formación Puma V2. Una señal en rojo marcaba el límite, una orden clara de detención. Según trascendió después, esa señal no fue obedecida correctamente o no fue advertida a tiempo. El maquinista del tren posterior aplicó el freno de emergencia, pero algo no respondió como debía. Se habló de posible falla en el sistema de frenos. Se habló de error humano. Lo cierto es que la distancia ya era insuficiente, y el Puma V2 terminó impactando violentamente contra el Toshiba Chapa E. El golpe fue seco, brutal, metal contra metal en pleno viaducto, vagones que se comprimieron, vidrios que estallaron, pasajeros lanzados hacia adelante sin entender qué acababa de pasar. Más de 40 personas resultaron heridas, en su mayoría con politraumatismos y contusiones producto del impacto. Rápidamente asistieron ambulancias y bomberos al lugar para evacuar a los pasajeros y trasladar a los heridos a distintos hospitales porteños. No hubo víctimas fatales, pero sí una advertencia más, porque cuando una señal roja se ignora y los frenos no responden, el resultado puede ser inevitable. Y aquel 31 de diciembre de 2010, Palermo volvió a escuchar el sonido que ningún ferroviario quiere oír, el del metal desgarrándose en plena rutina. Por último, dentro de este top, otra vez la línea Mitre, tenemos el accidente de Palermo del 2006. El 26 de febrero de dicho año, un tren de cargas perteneciente a Nuevo Central Argentino circulaba por el viaducto ferroviario del barrio de Palermo, en Buenos Aires. Era domingo, verano. La ciudad se movía con esa tranquilidad engañosa de fin de febrero. Al mismo tiempo, una formación Toshiba de pasajeros, el conocido Chapa E, operada por Trenes de Buenos Aires, avanzaba por el mismo corredor ferroviario.
Dos mundos distintos compartiendo infraestructura, toneladas de carga y cientos de pasajeros confiando en que todo estaba bajo control. Pero algo falló. En circunstancias que luego fueron materia de investigación, ambas formaciones terminaron compartiendo el mismo tramo en condiciones que no debían producirse. La proximidad se volvió crítica. Una maniobra mal calculada, una autorización confusa o un error operativo bastaron para desencadenar el desastre. El impacto fue violento. La estructura del puente vibró con fuerza, vagones sacudidos, pasajeros desorientados. Pero lo más impactante no ocurrió dentro del tren. Uno de los contenedores que transportaba la formación de NC perdió estabilidad tras la colisión. Y entonces pasó lo impensado. El contenedor cayó desde el viaducto hacia la calle. Una mole de acero desplomándose desde varios metros de altura en pleno Palermo. El estruendo fue ensordecedor. Abajo, el tránsito y los peatones quedaron a merced del azar. Milagrosamente no se produjo una tragedia aún mayor en la vía pública, pero el accidente dejó heridos y un mensaje claro. El margen de error en ese corredor era prácticamente inexistente. Ambulancias y bomberos llegaron rápidamente al lugar para asistir a los afectados y asegurar la zona. El servicio quedó interrumpido mientras peritos analizaban señalización, comunicaciones y responsabilidades. Porque cuando trenes de carga y pasajeros coinciden donde no deberían, el riesgo no solo viaja sobre rieles, a veces también cae desde el puente. Y así cerramos este recorrido por algunos de los accidentes ferroviarios que marcaron la historia de nuestros trenes. Historias que no son solo fechas, ni titulares, sino momentos en los que la rutina se rompió en cuestión de segundos. Señales ignoradas, maniobras fallidas, decisiones que cambiaron destinos. Los trenes siguen pasando todos los días. Subimos, miramos el celular, pensamos en cualquier cosa, menos en lo frágil que puede ser ese viaje aparentemente normal. Porque detrás del sonido metálico de las ruedas sobre los rieles, siempre existe un margen de error. Y cuando ese margen desaparece, la historia se escribe con estruendos. Si te interesan estos relatos, si querés que sigamos investigando y analizando lo que ocurrió en las vías argentinas, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así no te perdés el próximo episodio. Somos Rieles del Sur. Y recordá, en los ferrocarriles nada es completamente rutinario. Nos vemos en el próximo video.